Hola mis queridos hermanos y hermanas, nuevamente estamos en este canal de YouTube para seguir compartiendo la palabra de Dios. Quisiera compartir en esta oportunidad una historia fascinante y esta palabra podría venir muy bien para los que estamos trabajando en el ministerio, para los siervos del Señor y siervas del Señor también. Primera de Reyes, capítulo 19. Allí encontramos a un personaje muy conocido llamado Elías, que estaba siendo procesado por Dios. En el capítulo 17 vemos que Dios lo envía a un lugar a esconderse en una cueva que estaba al frente del Jordán, en el arroyo de Querit. Y Dios le dio las indicaciones diciendo: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Allí estuvo 3 años. Yo creo que Elías, cuando recibió el mandato de Dios, pensaba que iba a estar un día, dos días o 3 días de retiro espiritual con Dios. Pero no fue así. Dios le dijo: no salga de ese lugar hasta que yo te diga. Y pasaron 3 años. Se terminó el agua del arroyo. Yo no sé si venían los cuervos trayéndole carne y pan, pero comenzó a preocuparse Elías. Pero Dios le había dicho: yo he dado orden a una viuda de Sarepta de Sidón, en otro pueblito vecino, que te sustente. Y esta viuda estaba muy pobre, no tenía nada que comer. Estaba juntando leña para hacer una pequeña tortilla, comer ella y su hijo y luego morirse. Pero sucedió el milagro que Elías multiplicó el aceite y la harina y comieron muchos días hasta que vino la lluvia. Pero no me quiero detener enfatizando ese pasaje, sino en el capítulo 19. Ahí escuchó una noticia mala Elías, una amenaza de muerte. Jezabel, la esposa del rey de Israel, llamado Acab, dijo: voy a cortarle la cabeza a Elías. Y cuando Elías se enteró de esta noticia desagradable, huyó al desierto con un criado, pero el criado se quedó en Berseba. Yo no sé si Elías le dijo que se quedara o este muchacho voluntariamente se quedó por miedo, no sé. Pero se quedó en Berseba. Y él se fue por el desierto. Y cuando uno camina solo, sin tener compañía, cae en un cansancio, en un agotamiento, en un estrés, en una depresión. Y en el desierto él llegó allí a encontrar un árbol pequeño, en el versículo 4 del capítulo 19, y este árbol era conocido como enebro. Y él se sentó debajo del enebro. El enebro es un arbusto pequeño, de 1 metro, 1,20 metros. No son muy grandes.
Entonces, si uno quiere disfrutar de la sombra, lo que tiene que hacer es agacharse, sentarse debajo del enebro y allí está aprovechando la sombra. Pero el enebro tiene algo especial. Emana o irradia una fragancia que solamente el enebro lo puede dar. Eso queda impregnado en la ropa y aún en el cuerpo. Una experiencia también para los que estamos sirviendo a Dios, que a veces pasamos muchas veces por debajo del enebro. Y es necesario, porque es una materia en la Universidad de Cristo, que es la Iglesia del Señor. Estando debajo del enebro, hizo una oración con total sinceridad porque no había nadie a su alrededor. Estaba completamente solo, humanamente hablando. Dijo: basta, Jehová, quítame la vida, porque solo yo he quedado y me buscan para matarme. Elías se creía la única Coca-Cola que había quedado en el desierto. Se creía exclusivo. Soy el único profeta que he quedado. Y cuán equivocado que estaba. Allí en el versículo 10 y en el versículo 14 repite lo mismo. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y en el versículo 14 dice: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ese fue el argumento que Elías tenía y se lo estaba presentando a Dios. Dios más abajo le dijo: yo he reservado y he guardado a 7,000 que no se arrodillaron ante Baal, que era el ídolo que tenía auge en aquel tiempo. Había 7,000 que Dios había reservado. No estaba completamente solo Elías. Él se creía solo, pero Dios tenía guardado 7,000. Pero Elías no lo sabía. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, sirviendo al Señor, llegamos a vivir estas experiencias que no son buenas, por cierto, pero el fin es bueno, porque Dios lo convierte para bien. Dios quería usarlo a Elías en una dimensión más alta, más amplia. Tenía que ungir a una persona como rey y a otro como profeta. Y venía viviendo experiencias lindas. Pero tenía que haber un antes y un después. Esta experiencia que vivió debajo del enebro fue una bisagra para el ministerio de Elías. Dios permitió que Elías tocara fondo. El miedo lo había llevado a esa situación. El miedo a una mujer, a Jezabel. El conocimiento que él tenía no le servía para nada. La experiencia que él tenía no le servía para nada. Las fuerzas, la capacidad, la hombría, no le servía para nada. ¿Cuántas veces también Dios permite que vivamos semejantes experiencias, parecidas a estas, donde no sabemos qué hacer? Llega un momento en el cual en nuestro ministerio que se nos termina el libreto. Todo lo que nos enseñaron nuestros pastores y nuestros profesores en el instituto bíblico no nos sirve. Ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido para sacar a alguien adelante y no logramos nada.
Yo estaba hablando en una ocasión con un doctor psiquiatra y neurólogo, y yo le hablaba de las cosas de Dios, y él me dijo, hay enfermedades que no tienen curas, enfermedades psicosomáticas y otras más. Y él me decía, qué lindo sería poder hacer un equipo con usted, porque ustedes los pastores son médicos, pero de la parte espiritual, del alma y del espíritu. Nosotros somos médicos de la parte física. Nuestra ciencia y nuestro conocimiento tiene un límite. Hasta cierto punto podemos llegar. Después ya no. En cambio ustedes pueden pasar, pueden llegar más adentro y pueden tratar con esas personas en el ámbito espiritual, porque ustedes los pastores son los médicos de la parte espiritual del ser humano. Y me quedé pensando, y yo dije, ¿cuánta razón tiene este hombre? Porque la ciencia es limitada. Y ellos hacen lo que pueden. Pero Dios es ilimitado. Dios hace lo posible y lo imposible. Porque Él nos creó. Y nos conoce mejor que nadie. Elías tuvo esa experiencia. Ya no quería vivir más. Para él era el último día de su vida en su ministerio. Jehová, quítame la vida. Yo no quiero vivir más. Desconocía que Dios tenía cosas grandes para él preparadas de antemano. Desconocía que Dios lo iba a usar con una unción doble, porque si estudiamos la Biblia, antes del capítulo 19, Dios lo estaba usando a Elías. Pero después de esa experiencia de haber pasado por el enebro, después de haber tocado fondo y de haber llegado al fin de sus limitaciones humanas, Dios lo usó al doble, de una manera más fuerte, más poderosa. Y estando ahí tan desanimado, deseando la muerte, reclamando la muerte solamente, porque para él ya no tenía sentido seguir viviendo, para él no tenía sentido seguir profetizando, seguir trabajando para Dios. Había llegado hasta el último aliento de vida. Dios manda un ángel trayéndole una torta y diciéndole, levántate, Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Elías comió, bebió, pero la depresión era tan grande. La depresión realmente te lleva a la muerte. Hay cuantos siervos de Dios que se suicidaron, lamentablemente. Y no estamos juzgando a nadie, porque hay que estar en los zapatos de cada uno de ellos. Elías, bajo esa depresión, comió y bebió y se volvió a dormir. Se quedó ahí. Volvió de vuelta el ángel y le dijo, Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Y con esa comida dice que caminó 40 días y 40 noches. ¿Pueden imaginarse? Yo no sé cuántos kilómetros una persona puede caminar por día, pero podemos multiplicar. Si una persona camina 40 kilómetros, suponer, por día, dice que caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Oré y se metió otra vez en una cueva. Tenía manía con las cuevas.
Estamos en la cuarentena y es como una cueva también. Pero si Dios lo permite, por algo es, porque en la cueva Dios habla. Ustedes recuerdan cuando David estaba en la cueva, allí estaba solo, vinieron 400 con espíritu de amargura, estaban endeudados, estaban pobres, y David estaba solo, escondido en esa cueva, y David los preparó de tal manera, los convirtió en guerreros, en soldados, y luego salieron a pelear y ganaron muchas batallas con estos 400 que vinieron a visitarlo. Dios de la nada puede hacer muchas cosas, y lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Ahí estaba en la cueva, escondido nuevamente. Dios aparece de pronto, porque Dios no te va a dejar tranquilo. Cuando tiene un propósito con una vida, te va a buscar cielo y tierra. No te vas a poder esconder en ningún lugar, porque Dios está en todo lado al mismo tiempo. Entonces le dijo, ¿qué hace aquí Elías en esta cueva? No, porque he sentido un gran celo y esto y aquello y el otro, y empezó a presentar argumentos. ¡Sal de la cueva! Esa era la orden de Dios. De pronto vino un viento fuerte que torcía los árboles, se quebraba. Y dice la Biblia, y Dios no estaba en el viento. De pronto un fuego que quemaba y consumía todo. Y Dios no estaba en el fuego. Tras de eso un terremoto. Se sacudía todo. Y dice la Biblia, y Dios no estaba en el terremoto. Y en cuarto lugar, un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Dios. Ahí Dios le habló. A veces no se necesita hacer ruidos. Yo soy de una línea pentecostal. Nací en una organización pentecostal. Pero soy moderado. Y he entendido que Dios no se manifiesta en los gritos. El grito no es señal de autoridad. Uno puede hablar despacio, pero con autoridad espiritual. Ahí entendió Elías que Dios no estaba en el ruido, en los gritos. Dios estaba en la quietud. Dios estaba en el silencio. Solamente hay que prestar oído, estar atento, porque Dios te habla de distintas maneras, pero te habla, como también te está hablando en este día. Seguramente que hay muchos siervos y siervas que están debajo del enebro y están deseando la muerte, porque para ellos ya está todo terminado, acabado. Todo lo que hicieron durante tantos años y décadas, ahora es como que ya han terminado su carrera. Quiero decirte que esta es una experiencia. Estás debajo del enebro y los ángeles de Dios están viniendo continuamente, trayéndote la palabra justa, como estos ángeles que vinieron para Elías. Come y bebe, Elías, porque largo camino te resta. No bajes los brazos, porque viene lo mejor. Dios te va a ungir con más unción. Te va a llevar por caminos desconocidos. Vas a tener experiencias nuevas. Vas a caminar bajo la unción de Dios, porque cuando Elías caminó esos 40 días hasta el monte de Oreb, caminó bajo la unción de Dios. Por eso caminó tantos kilómetros, quizás más de 1000 kilómetros. Eso es lo que Dios quiere hacer.
para que nadie se lleve su gloria, sino que la gloria sea para Dios. Dios comparte de todo, y todo lo que Él tiene, Él está interesado en compartir, menos su gloria. La gloria es de Él. Si Dios te usa en algo, que la gloria sea para Él. Si Dios te usa para sanar un enfermo, no te vanaglories, que la gloria sea para Él. Si Dios te usa para traer un alma a los pies de Cristo, no te vanaglories, que la gloria sea para Él. Si Dios te usa orando por un muerto y ese muerto resucita, que la gloria sea para Él. No importa tu nombre. Lo que importa es que conozcan a Cristo. A mí me causa tristeza y dolor muchas veces cuando paso por algunas congregaciones y veo unos carteles tan grandes con la figura del pastor y de la pastora, para que toda la ciudad los conozca. Qué triste que es eso. Eso es vanagloria. No importa si nos conocen o no nos conocen, lo importante es que conozcan a Cristo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Ahí está la clave. Levantemos a Cristo en lo alto. Que Él sea conocido, que Él sea glorificado y nosotros estemos escondidos tras de Él. Que la gente no nos vea a nosotros, que la gente vea a Cristo. Esa es la perfecta voluntad de Dios. A veces se nos termina nuestro libreto, se nos termina nuestro conocimiento, se nos termina nuestras experiencias, se nos termina todo. Llegamos al fin de nuestras limitaciones. Tocamos fondo, pero cuando estamos viviendo esa experiencia es cuando Dios se digna y nos toma de nuestras manos y nos levanta y nos dice, come y bebe, porque largo camino te resta. Que Dios te bendiga ricamente, mis queridos hermanos y hermanas, y ojalá que esta palabra te haya servido de tremenda bendición. Suscríbete a este canal y serás uno más de lo nuestro. No tienes que pagar ni un peso, es gratuito. Para que te lleguen directamente los mensajes y las predicaciones y las enseñanzas y las experiencias que voy compartiendo en cada video. Lo hago a base del conocimiento y de la experiencia. Para ayudarte como siervo de Dios, quizás sos nuevo en el ministerio y necesitas palabras que te puedan orientar de otros pastores mayores en el ministerio que vivieron lo mismo que estás viviendo en estos momentos. No te desanimes, toma fuerza, Dios está contigo y te va a usar en gran manera en este tiempo, en el tiempo del fin. Dios te bendiga abundantemente y será hasta el próximo encuentro, Dios mediante, a través de este canal de YouTube. Bendiciones.